Yo creo que se cometió un error. Hay que aceptar los errores. Y que este muerto le caiga a los incompetentes. Nos mintieron descaradamente. Acá se ha magnificado un hecho porque se presentó la solución muy sobre el plazo final, pero fue a tiempo, o sea, no se perdió ni un dinero. Lo que pasó en la Agencia Nacional de Vivienda es una muestra de ineptitud, de incompetencia del presidente y del vicepresidente de la institución. ¿El error cuál fue? Se tendría que haber hecho antes. ¿Se hizo en tiempo y forma? Sí, se hizo. Hoy estamos arreglando un mamarracho. Estamos poniendo en riesgo 400 millones de dólares y 50 millones más. No es joda, presidente. ¡Es gobernar! Los que más se rasgan las vestiduras son los que sí generaron grandes pérdidas a nivel del Estado en su administración, en distintos manejos de distintas empresas, y que claramente ahí sí el pueblo uruguayo perdió muchísimo dinero, pero en este caso no se perdió un solo peso. ¿Quién va a poner la cara para defender a alguien que quién sabe qué hizo 2 años? Debió de haberse anticipado antes. También dentro de la coalición se pidió la renuncia de las autoridades de la ANB. Sí, han aparecido algunas voces, yo creo que en definitiva no vale la pena perder tiempo en contestar. La política de vivienda está haciendo agua. ¡No! Nosotros vamos a votar por la gente. Pero esto es vergonzoso, presidente. ¿Qué carajo pasó? ¿Por qué la alarma? ¿Por qué las justificaciones? ¿Por qué el surdaje está tan indignado? ¿Es para tanto? Para responder estas preguntas hay que saber de qué estamos hablando. La ANB, la Agencia Nacional de Vivienda, es un organismo creado en 2007 para promover y facilitar el acceso a la vivienda y todo lo referente a dicho tema. No solo da préstamos para vivienda, sino que también administra los créditos del Ministerio de Vivienda, del BHU, etc. Si el préstamo se paga en tiempo y forma, no hay problema. Si el préstamo se deja de pagar, el Estado tiene 20 años para reclamar la deuda, lo que se llama prescripción adquisitiva. Pasado este lapso sin acción estatal, la deuda desaparece y el deudor se queda con la casa. Para cobrar dicha deuda, el Estado, en este caso la ANB, intima al deudor judicialmente y se cancela el tiempo de prescripción adquisitiva. ¿Qué pasó que se armó tanto revuelo? La LUC tenía 2 artículos que generaron este riesgo. Por un lado se acortaban los plazos de prescripción de estas deudas de 20 a 10 años. Por el otro se generaba un plazo, una ventana de tiempo de 2 años para hacer las actuaciones correspondientes para esos casos que eventualmente podían prescribir. Lo que pasaba ahora era que el 24 de julio, si no me equivoco, era el día señalado, iban a estar prescribiendo esos créditos. Eso imposibilitaba la posibilidad de reclamar ese dinero y no se habían hecho las actuaciones correspondientes, por lo cual ese dinero se iba a perder. Entonces la situación planteada era, como llegó al directorio en mayo, cómo solucionar eso porque ya no iba a dar el tiempo para evitar que prescribieran esas deudas. La aplicación de la ley más importante que mandó el Poder Ejecutivo, firmada por cada uno de sus ministros y sus ministras, no la controló nadie en su aplicación. Si no, no estaríamos en esta situación. ¿Cuál es el monto total de los créditos que han caducado, ¿no? Que van desde los 50 a los 400 millones de dólares? ¿Cuál es realmente la cifra correcta? No está en el expediente final, habla del número de cuentas involucradas, dice 2.500, pero no dice el monto. Los 50 millones lo manifestó la ministra cuando fue a presidencia el 5 de julio a presentar esta urgencia. Los 400 millones surgieron en el Senado al momento de la votación de este proyecto de ley que llegó el 12 para que se votara el 13 y ahí sí se dio este número por el vicepresidente Borsari. En el momento que votamos esta ley de urgente consideración, fuimos sobre el tema de la prescripción y le dijimos, ojo que podemos tocar alguna cosa que no debemos, toca muchos artículos del Código Civil, que estos artículos en realidad lo que permiten es prescribir a deudas viejas, muy viejas, que te podés presentar sin el título y decir es mío y me lo quedo. Seguro que esto no era para los cooperativistas, seguro que esto no era para el Ministerio de Vivienda, pero seguro que para alguien era. Resulta que se aprobó la ley de urgente consideración y vino allá con las modificaciones del Código Civil esto. Ahora, en 2 años fueron incapaces de accionar las intimaciones correspondientes. Son 2 temas separados. Por un lado es lo que debió haber hecho la Agencia Nacional de Viviendas en ese plazo de 2 años y la situación que se plantea a partir de mayo cuando ya no daba el tiempo para hacer nada y entonces había que generar una especie de parche para enmendar la situación. Son 2 artículos en la ley, sabían que tenían 2 años para resolver el problema y la última semana apareció un proyecto de ley que solo con que el Frente Amplio no lo votara para considerarlo en forma urgente hubiera sido una dificultad para el gobierno y hubiera podido significar una pérdida millonaria que nadie sabe el monto ni los créditos que fueron. El 23 de julio del 2020, a las 13:45, la ANB y su área jurídica empieza a ver los impactos de la ley de urgente consideración que había votado el Senado y Diputados. Y entre los impactos hablaba de la inclusión financiera, porque podía venir con $100.000 y pagar, sin que tener que decir la procedencia de ese dinero, y pagar la deuda entera. ¿Se acuerdan que antes de la LUC eso no se podía? Y a su vez, habla de estos artículos del Código Civil que podían provocar que cayeran todas las deudas hipotecarias y en los hechos perder
dinero el Estado, presidente. El expediente que se ha hablado de que se terminó archivando, usted decía por cuerda separada, lo cual quiere decir que no simplemente se archivó y eso quedó escondido. En realidad se puso en conocimiento de todas las gerencias de la ANB que tenían que hacer las actuaciones que aparecían en ese expediente y atajar esa situación. Hasta que la emergencia sanitaria fue la excusa. Cuando el ministerio anduvo de gira por todos lados. O sea que si tuvieron tiempo para andar de gira en la pandemia, perfectamente podrían haber tenido tiempo de hacerse cargo de gobernar, en vez de andar prometiendo cosas por ahí mientras hipotecaban el futuro de los fondos de los fideicomisos de vivienda. Quién se equivocó también es una materia de discusión y se dan versiones muy distintas. El gerente general dice que él no se equivocó, que hizo todo lo que tenía que hacer y que había dejado el cargo antes. El presidente dice el gerente general se equivocó y fue cesado. ¿Cuál es la realidad? En marzo, el gerente general pidió licencia y cuando él se reintegró presentó la renuncia en mayo. O sea que no fue sancionado por este caso. La renuncia está presentada antes de que pasara este tema. El gerente general hace un rato que ya no estaba. La Secretaría de la Gerencia General dice, habiendo tomado conocimiento, se archiva. En el año 2021. Hoy, cuando comparecieron las autoridades al Senado, dijeron que desconocían este expediente y que no había pasado por el directorio. Nos mintieron, descaradamente. Porque tengo todas las actas, todas, desde el 4 de mayo en adelante, firmada por los directores, donde hablan antecedentes de advertencia jurídica, expediente número 3263-2020, de julio del 2020. En dicho expediente se advierte desde jurídica de la Agencia Nacional de Vivienda sobre los artículos de la luz que impactarían en gestiones ANB. El gobierno anterior, en definitiva, y el otro, no tenían la obligación de iniciar esas intimaciones judiciales, que serían las que harían detenerse la prescripción de los plazos, porque como los plazos eran más largos, no iban a prescribir. Se podía hacer una gestión de cobro más vía administrativa, sí, para ver si se lograba cobrar, porque igual no estaba en riesgo todavía que prescribiera. Hasta el miembro informante decía que desconoce los motivos de esto, que él intuía algunos. ¿Quién los conoce? ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué tenemos que votar a las apuradas? Hubiera significado entonces que ahora toda esa cantidad enorme de cuentas no se hubiera ejecutado y hubieran quedado libre de deuda, concretamente. Sí, en principio unas 2.500. ¿No les bastó tener un aviso un año antes que tuvieron que salir corriendo la ministra y el subsecretario de Vivienda a la torre ejecutiva? Lo levantó la prensa. Desprecio por lo público. Eso es lo que ha habido aquí. Desidia y poco apego, desconocimiento de la gestión de lo público. A ver, como se decía cuando éramos chiquilines, tirón de oreja. No da para roja. Si te gustó el video, suscríbete y compartilo. Y si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video.